Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. ¡Wow! ¡Wow! Llegamos a los 50 episodios y estoy muy contento de estar hoy día con ustedes. Me llamo Felipe Peñilillo, trabajo con líderes que quieren llevar a su carrera y su empresa al siguiente nivel. Y hoy día estamos para celebrar 50 episodios de Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Pucha, un gran amigo, una gran persona, alguien que yo quiero mucho, que valoro mucho y que me ha dado grandes consejos. Y hoy día me tocó el desafío de venir yo a entrevistarlo, porque el protagonista y a quien celebramos hoy en estos 50 episodios es Gabriel. ¿Quién es Gabriel para los que no nos conocen? Es consultor en liderazgo, en temas de comunicación, en términos de innovación y es además el director ejecutivo de la Escuela de Coaching Creantum Santiago, donde prepara coaching ejecutivos, el liderazgo. Es además coach, miembro de la Asociación Internacional de Coaches de la ICF, International Coach Federation. Es PCC, ese es el nivel profesional con más de 500 horas trabajando coaching. Y además es el director y anfitrión de este podcast, Sazonando tu Liderazgo. Y por último, algo muy importante y que de toda mi admiración, Gabriel está escribiendo su libro, Créete el Cuento. Entonces, no los hago esperar más. Gabriel, bienvenido a tu propio podcast a celebrar los 50 episodios. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Felipe. Muchas gracias por haber aceptado este desafío y es un placer poder estar acá celebrando especialmente contigo por la relación profesional y amistosa que hemos desarrollado desde que nos conocimos y muchas gracias también por hacer en inglés lo llaman turning the tables, o sea, como dando vuelta a las mesas, donde yo puedo ser un invitado en mi propio podcast y para mí es un honor que tú seas hoy el anfitrión. Tienes el micrófono apagado. Tienes razón. Bueno, como es un episodio distinto, Gabriel, celebramos 50 episodios, vamos a conocerte un poquito más. Hemos conocido invitados durante estos 50 episodios, pero hoy día tú eres el protagonista. Y yo quiero comenzar desde que eras pequeño. Entonces, mi pregunta para ti, Gabriel, ¿qué me diría de ti tu mamá, de cómo eras cuando niño? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que ella quizás tiene más memorias que yo, obviamente, pero yo creo que de lo que yo he escuchado, de lo que ella me ha dicho, es que cuando pequeño era un niño inquieto, muy amante del fútbol, del deporte en general. Yo creo que diría también que era un niño cariñoso y curioso. Y en este momento justo que te estoy contando esto, recuerdo una anécdota que ella siempre me hace recordar de algo que yo hacía cuando era pequeño. Y era que cuando habían comidas familiares, yo lo que hacía es que me iba debajo de la mesa y me transformaba en distintos animales de la selva. Y empezaba a hacer los sonidos de los distintos animales. Me encantaba transformarme en distintos animales debajo de la mesa y parece que esa era una de mis, entre comillas, travesuras que yo hacía cuando pequeño.
Muy bien, Gabriel. Así que animales. Mira, ¿sabes qué? Me despierta un poco la curiosidad y yo quiero que para la gente que todavía no te conoce tan bien, ¿hay algo de tu juventud que poca gente sabe y que sea muy entretenido, muy divertido que nos quieras compartir hoy? Yo creo que, a ver, algunas cosas que quizás la gente no sabe porque, bueno, con mucha gente obviamente no nos conocemos, me han escuchado, pero no hemos hablado directamente. Algunas cosas que quizás puedo contar es que yo sé un poco de francés porque estudié en la Alianza Francesa. Y otra cosa interesante, quizás poco conocido, es que tuve una época donde fumaba pipa y yo creo que una de las cosas que menos la gente conoce de mí, porque quizás ocurrió hace mucho tiempo, es que la forma en que yo, entre comillas, carreteaba con mis amigos era muy diferente a como lo hacía el resto de las personas o de mis amigos en general. En general, muchos de mis amigos salían a bailar, a la fiesta, a la discoteca, y lo que yo hacía era algo muy diferente y atípico quizás. Y es que yo tenía un grupo, una banda de jazz, un grupo de jazz. Y los sábados de la noche, los viernes de la noche, sábados de la noche, lo que yo hacía en realidad es que me juntaba con mis amigos de la música y en vez de poner una salsa, una cumbia o un merengue, que es lo que hacíamos, nos sentábamos, tomábamos una cerveza y nos poníamos a escuchar los detalles de los discos de jazz. Eso hacíamos. Era un carrete, entre comillas, cuando se lo cuento a mi señora, eran como carretes más intelectuales, por así decirlo. Entonces, nos juntábamos, Felipe, a escuchar jazz y no solamente escuchábamos un tema una vez, sino que lo escuchábamos varias veces porque nos encantaba cómo los maestros de la improvisación del jazz hacían creación espontánea y entonces escuchábamos esos discos de jazz y nos dedicábamos a eso por horas y esos eran, para mí, por lo menos los mejores carretes. Oye, qué entretenido, Gabriel. Y hablando de improvisación, mientras hablabas, se me ocurrió salirnos un poco de las preguntas típicas, ¿ah? Y me gustaría preguntarte, ¿qué rol tiene la improvisación, por ejemplo, en el liderazgo? Wow, qué linda pregunta. Yo hace un tiempo me leí un libro que se llama Yes to the Mess, que traducido al español podría ser así como sí al desorden. Y el libro está escrito por un pianista profesional de jazz que a la vez es un consultor top a nivel mundial. Y él en su estilo de consultoría, de entrenamiento de liderazgos, justamente lo que hace es que lleva el concepto de la improvisación y del jazz a las organizaciones. Ahora, ¿cómo se conecta, a mi juicio? Yo creo que la improvisación es algo fundamental y natural en el ser humano, porque tiene que ver con el juego, con lo lúdico, con saber enfrentar lo inesperado. Y yo creo que sobre todo en un mundo de hoy, en un mundo VUCA o VICA, que es volátil, que es incierto y que no sabemos qué es lo que va a pasar, al final hoy día estamos permanentemente improvisando. Y yo creo que como líderes empezar a estar cómodos con esa incomodidad del no saber, de la improvisación, creo que es algo fundamental para aprender a liderar a otros. ¡Wow! Me quedo con eso. ¿Eh? Tú sabes que a mí me apasiona el tema del liderazgo y quizás parafrasear eso de si nos sentimos cómodos con la incertidumbre, nos vamos a empezar a sentir cómodos improvisando y vamos a entender que es un recurso más. Me encanta. Ya, pero volvamos, Gabriel, a tu vida. Yo sé que tú estudiaste filosofía y me acuerdo que cuando yo estaba en último año del colegio no sabía qué estudiar y al final estudié la ingeniería industrial, que es como la que es menos de todo. Pero tú escogiste filosofía. Entonces, me genera tremenda curiosidad saber, Gabriel, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasaba en ese tiempo, en tus 18 años, 17 años, que decidiste estudiar filosofía? Muy buena pregunta. Fue otra cosa atípica. Otra cosa atípica de mi vida, porque como tú dices, quizás filosofía es algo muy, muy, muy atípico.
dentro de quizás lo esperable o lo culturalmente normal, por lo menos. Y yo creo que lo que marcó la diferencia es efectivamente un profesor de filosofía que tuve en cuarto medio. Yo escucho a mis amigos que cuando hablan de sus profesores de filosofía, en verdad lo único que hacen es recordar una clase que era desordenada, que no les interesaba para nada, pero en mi caso por lo menos fue diferente. Ahí el profesor de filosofía lo que hizo fue quizás un par de preguntas que me dejaron a mí pensando y colgado de una forma que nunca me había pasado antes. Me acuerdo que estábamos estudiando a los filósofos presocráticos, a Tales, a Pitágoras, y después a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y yo te diría, Felipe, que lo que me motivó a estudiar filosofía fue el poder de las preguntas. Porque la filosofía, etimológicamente, de hecho, significa amor a la sabiduría. Filo, amor, y sofía significa sabiduría. Entonces, yo me di cuenta que estos filósofos que vivieron hace 2500, 2600 años, se empezaron a hacer preguntas que yo antes nunca me había hecho. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que me motivó a después profundizar en eso a nivel como universitario, fue el poder de las preguntas, de hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿existe o no existe un creador del universo? ¿Cuál es el propósito del hombre en este mundo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la verdad? Etcétera. Ese tipo de preguntas, yo te diría, Felipe, que encendieron dentro de mí un fuego por querer saber más, por ir más allá. Y yo creo que ese fue como un primer paso que me motivó a querer profundizar en esta disciplina. Mira qué entretenido cómo uno aprende cosas. Yo no sabía que filosofía significaba amor por la sabiduría. Gracias, Gabriel, por ese aprendizaje. Y, ok, entiendo la llama, pero hoy día, años pasados ya, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué regalos trajo la filosofía a tu vida, mirándola ahora en retrospectiva? Yo pienso, Felipe, que años después de haber estudiado filosofía, una de las razones de por qué llego al mundo del coaching tiene que ver con ese poder de indagar, con el poder de las preguntas que yo había descubierto en el mundo de la filosofía. Entonces, yo sin saberlo, obviamente, cuando entré a estudiar filosofía, nunca supe que eso iba a tener un impacto a nivel profesional y que luego iba a encontrar otra disciplina que nace un poco de la filosofía, pero que ayuda a bajar ese concepto como de indagar, de cuestionar, de preguntar, de ir más allá, a algo concreto y tajante que yo podría incluso usar para ayudar a otras personas a avanzar hacia sus objetivos. Entonces ahora yo mirando hacia atrás, lo que veo es eso, o sea, esa como inquietud de querer ir más allá de lo que se ve al face value, así como de forma superficial, es algo que después lo encontré de forma sistematizada, mucho más práctica y bajada a tierra en el mundo del coaching. Y ahora cuando formo coaches, una de las primeras cosas que vemos cuando vemos como los orígenes del coaching profesional, siempre se hace referencia a los diálogos de Platón, etcétera, y cómo Sócrates en las calles de Atenas, justamente a través de preguntas, ayudaba a que otras personas pudiesen dar a luz soluciones a los problemas que enfrentaban. ¡Wow! Oye, y la filosofía en algún otro aspecto de tu vida, ponte tú, filosofía aplicada al deporte, ¿qué se te ocurre? Tú me dijiste que eras futbolista, que te gustaba el fútbol, ¿cómo lo conectarías? Yo creo que para ejercer algún deporte se requiere disciplina, se requiere autoconocimiento, resiliencia, aprender a liderar un equipo, ¿cierto? Un equipo de fútbol es un equipo, es decir, un sistema humano que tiene como objetivo lograr un cierto objetivo en la cancha, ¿cierto? Ganar el partido o lo que sea. Y de hecho, interesantemente, aquí me estoy saltando un poco, pero en verdad el coaching profesional que nació hace 25, 30 años aproximadamente, tiene sus orígenes un poco en el coaching deportivo, es decir, cómo entrenadores
deportivos ayudaban, al principio empezó en el mundo del tenis, ayudaban justamente a sacar aquellos bloqueos que impedían a que el deportista efectivamente pudiese tener un desempeño. Por ejemplo, Tim Gallwey, cuando empieza a escribir acerca del juego interior, el inner game, que es uno de los orígenes un poco del coaching profesional que se estaba sistematizando, Tim Gallwey parte su modelo del juego interior trabajando con tenistas en la cancha de tenis. Entonces, sin entrar en mucho más detalle en esa área, definitivamente yo creo que el desempeño de un deportista en la cancha tiene mucho que ver con el coaching, porque al final, como dice Tim Gallwey, todo deportista, en realidad toda persona, siempre está jugando dos juegos. El juego externo, con el contrincante que está al otro lado de la red, o el otro equipo en el caso del deporte, y también está jugando permanentemente un juego interior. Y dice, según cómo la persona juega ese juego interior, finalmente va a determinar cuán efectivo va a ser también afuera. Wow, me acordé de mis clases contigo, Gabriel, cuando hablábamos de los orígenes del coaching. El coaching del tenis era de la escuela americana, ¿cierto? Sí, ¿Estoy en lo correcto? ¿Me acuerdo? ¿Sí? Chequen eso. Ok. Gabriel, lo siento, pero veo que estamos llegando al coaching por todos lados, por la filosofía, por el deporte. Entonces quiero preguntarte, Gabriel, ¿qué significa el coaching hoy día en tu vida? Yo creo que el coaching me ha ayudado a mí mismo a, por ejemplo, lograr cosas que antes yo pensaba que eran imposibles. Por ejemplo, el solo hecho de estar ahora celebrando el episodio número 50 de mi podcast, ahora aquí contigo, es algo que yo, quizás, Felipe, yo nunca me hubiese atrevido a empezar o a grabar el episodio 1 si no hubiese sido por ciertas herramientas que yo aprendí en el coaching que me ayudaron a ejecutar acciones concretas y pequeñas para poder avanzar y concretar proyectos. El coaching, si bien es como una disciplina para poder aportar al desarrollo de otras personas y ayudarlos a lograr objetivos que se han propuesto, también para mí es inevitable como coach el estar permanentemente siendo coherente con lo que enseño. Entonces, si tú me preguntas qué significado tiene el coaching en mi vida, yo creo que eso, es decir, como una especie de disciplina que a mí mismo también me ha ayudado a ejecutar cosas que antes no me atrevía. Y creo que el coaching me ha dado a mí también, en mi propio proceso de crecimiento personal, que es permanente y nunca termina, ciertas habilidades para concretar y atreverme a hacer cosas que antes me hubiese dado miedo, por vergüenza o por miedo a fallar. Y una de las cosas es, por ejemplo, este proyecto de este podcast de Sazonando tu Liderazgo. Yo creo que ciertas herramientas de coaching me ayudaron a comenzar este proyecto y poder perseverar hasta hoy, cumplir el episodio número 50. Bien, Gabriel. Mira, te voy a hacer una trampa. Porque tú siempre en las clases nos decías que el lenguaje construye mundos. Y tú acabas de decir que esto es un proyecto. ¿Está bien la palabra proyecto para Sazonando su Liderazgo? Es un proyecto en el sentido que es algo que comenzó en algún punto, 50 episodios atrás, y mi proyecto y mi esfuerzo están dirigidos a que esto pueda seguir adelante. Es decir, proyecto para mí en el sentido de que es algo que está en desarrollo, y la idea mía es poder seguir aportando conversaciones de calidad y herramientas prácticas para la gente que está escuchando esto. Y por lo tanto, sí, es un proyecto que sigue y me gustaría volver a celebrar en 50 episodios más, por ejemplo. Extraordinario, sí, porque proyecto como que queda corto. Yo creo que 50 episodios es algo muy grande, Gabriel. Entonces yo creo que como que proyecto, no sé, en mi distinción personal de proyecto es algo que está como comenzando. Yo siento que está en crecimiento, todo está en consolidación. Y mira,
hablamos un poco del coaching, de qué te gustaba, qué te traía, y yo creo que la gente te conozca un poquito más desde quizás de las cosas que no están tan en control. Mi pregunta es, ¿en qué aspectos de tu vida sientes que aún te queda por mejorar? Bueno, hay muchas áreas por mejorar. A nivel personal está el área, por ejemplo, de poder desarrollar mi dominio personal con tantas áreas. Por ejemplo, el área de la comida. Me encanta comer, Felipe. Me encanta la buena mesa, me encantan los carbohidratos, las papas, el arroz, el pan. Sí, estoy siendo completamente franco y honesto contigo. Entonces, sí. Yo también sufro con lo mismo, Gabriel. Por favor, continúa y por favor, danos algún consejo, porque yo creo que estamos varios sufriendo en esta pandemia con eso. Continúa. Bueno, áreas por mejorar, seguro, el tema del autodominio en el tema de la comida. Ahora, si tú me pides algún consejo, no soy quien para dar consejos porque estoy lejos de ser un especialista en temas de nutrición, pero por lo menos lo que a mí me ha servido es, y este es un tip muy práctico y quizás tan útil que puede servir para tanta gente, es básicamente, lo que a mí me ha servido es eliminar los carbohidratos durante la semana y yo solamente el viernes en la noche y el sábado al almuerzo, que son comidas especiales para mí y mi familia, ahí como carbohidratos. Pero el resto de la semana, de domingo, o ya, por lo menos de lunes a viernes, cero carbohidratos procesados, Felipe. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por ese consejo. Pero cuesta. Y en algún minuto tú me dijiste, o te vi que nos contaste que también que no está tan visible la comida. Esas galletitas ahí como encima, o esos paseos a la cocina que no son tan deseados, también es una técnica como mantenerse lejos de la comida. Gracias, Gabriel. Mira, yo tengo otra pregunta. Hoy día tú eres director de la Escuela de Coaching Creantum Santiago y te quiero preguntar, ¿qué regalos te ha traído esta escuela a tu vida? Justo nosotros esta semana empezamos con la generación número 8 de este programa de certificación y ha sido un viaje, Felipe, que me ha traído mucha satisfacción y nuevamente yo creo que una de las cosas es atreverme a sacar adelante un proyecto que nuevamente yo al principio pensaba que no iba a ser capaz, que tenía miedo de quién realmente se iba a inscribir en una escuela dirigida por mi señora y por mí. ¿Cómo vamos a armar los contenidos? Yo tenía muchas ganas de hacerlo, por un lado, pero por otro lado sentía este miedo y también falta de seguridad personal. Te voy a ser 100% honesto y franco. Falta de seguridad personal. Y yo creo que uno de los regalos que a mí me ha traído el proyecto de la certificación en coaching y liderazgo es el nuevamente poder atreverme a comenzar y dejar de lado mi perfeccionismo. Yo creo que ahí, Felipe, gracias a tu pregunta, puedo verbalizar algo que es súper importante en mi vida, que he luchado contra mi perfeccionismo paralizador. Gabriel, dejémoslo ahí porque yo sé cosas que el resto no sabe y dejémoslo ahí, por favor. ¿Me esperas con eso ahí? Perfeccionismo paralizador, lo voy a poner ahí. Entré en calor, ¿viste? Ok, lo voy a dejar ahí congelado, estacionado y ya voy a partir ahí. Pero tocaste un punto que quizás muchos no saben y que a mí me encanta. Tú trabajas con Denise en la escuela y los dos son juntos los que moderan este grupo. Entonces, mi pregunta para ti, Gabriel, es ¿cómo lo haces para trabajar con tu señora? Es interesante porque hay un momento en el programa de certificación en coaching y liderazgo donde nosotros ponemos una lámina de PowerPoint y la lámina dice, hazle la pregunta que quieras a Denise y Gabriel.
y los alumnos aprovechan esa instancia. Les encanta, primero que todo, poder conocer un poco más al equipo docente. Y la pregunta que tú me acabas de hacer es la pregunta que nos hacen los alumnos. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que ha sido un proceso que ha tenido sus momentos desafiantes y al mismo tiempo nos ha ayudado a fortalecer nuestra relación de pareja, porque trabajar con mi señora implica el desafío de que se juntan dos tipos de vínculos o dos relaciones. Por un lado, marido y mujer, y por otro lado, un equipo docente de una escuela. Entonces están estas dos dimensiones y eso no siempre es fácil. Y de hecho no ha sido fácil. Te voy a ser 100% sincero y franco. No ha sido fácil. Han habido momentos de discusiones, momentos difíciles, sobre todo cuando, por ejemplo, uno al otro hemos dado feedback sin haber preparado el contexto para poder darnos feedback respecto a cómo cada uno ejecutó la clase o cómo fue. Entonces yo creo que no ha sido fácil y por otro lado, junto con eso, ha sido un proceso de crecimiento espectacular donde hemos tenido que desarrollar nuestra capacidad de comunicación, de empatía, de tolerancia, de entender que cada uno tiene su estilo propio de cómo facilitar. Por ejemplo, en la sala de clases, ya sea presencial o virtual, yo soy mucho más como estructurado y enfocado en llegar a un cierto objetivo de aprendizaje y Denise es un poco más como la desordenada o menos formal. Y a la gente le encanta eso. A la gente le encanta que haya como A mí me encanta. La dupla que hacen me encanta, porque efectivamente es uno ordenado, uno menos estructurado, uno más práctico, uno más desde lo más profundo, desde el conocimiento. Me encanta, Gabriel. Oye, pero disculpa que te interrumpa. Yo creo que son 50 episodios. ¿Qué le dirías a Denise hoy día por haberte acompañado? ¿Desde cuándo están casados, perdón? Nosotros vamos a cumplir 13 años de casados. 13 años de casados. ¿Qué le dirías a Denise? Dediquémosle unas palabras a Denise en estos 50 episodios de podcast, porque yo sé que igual ella está detrás de estos 50 episodios. ¿Qué le dirías a Denise? Ay, qué linda pregunta. Sí, ella probablemente está escuchando esto, o si no puede porque está, no sé, con los niños ocupada, va a ver la grabación seguro. Wow, y se lo he dicho siempre, yo ningún proyecto que he sacado adelante ha sido posible si no hubiese sido por la ayuda extraordinaria que Denise hace en todo lo que yo hago. Yo quizás soy más como la cara visible hacia afuera, aquí ahora contigo en un live grabando este podcast, pero yo no podría estar acá si ella no estuviese en este momento haciendo las 1000 otras cosas que ella hace para que yo estuviese acá. Entonces yo le diría, bueno, que es la persona más importante para mí en mi vida y que no es decir que ella es mi mano derecha es poco decir. Ella es todo lo que yo puedo producir al final como un resultado visible, es producto del trabajo de ella que es asombroso. Yo la admiro profundamente por la cantidad de cosas que hace, con la calidad de cómo lo hace. Y es solamente decirle que es la persona más importante para mí en mi vida, y no solamente en lo personal, sino que también en lo profesional. Yo, exactamente, el corazón como que se me sale por la garganta y por la boca para poder agradecerle. Nunca va a ser suficiente en palabras, pero ella es todo lo que yo hago. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por abrirnos un poco tu corazón. ¿Ustedes cuántos hijos tienen? 3 hijos. 3 hijos. Y yo aquí quiero que me cuentes un poco, por favor. Dime, ¿qué es lo que más te ha costado de la pandemia con los 3 enanos? Cuéntame un poco cómo ha sido tu vida, cuáles son tus desafíos para ti con la relación con ellos hoy. Lo más desafiante
ha sido el homeschooling, o sea, tenerlos en la casa durante, durante la pandemia, ahora que estamos en cuarentena, entonces el colegio es todo online. eh, y lo más desafiante ha sido en cómo como padres tenemos que estar trabajando y a la vez convertirnos en asistentes técnicos de cada uno de los computadores de nuestros hijos para que puedan acceder a las clases. Y por ejemplo, en este momento los niños están en clases y Denise está con ellos, entonces yo puedo estar acá ahora conversando contigo, pero lo más desafiante yo creo, Felipe, ha sido el hecho de que tengan clases vía Zoom. Al principio era un desastre, no se metían a las clases, no funcionaban. Ahora que estamos en cuarentena, por así decirlo, como por segunda vez, o sí, de nuevo, entonces yo creo que se ha hecho un poquito más fácil, han aprendido un poquito más cómo interactuar vía Zoom, pero eso yo te diría que ha sido lo más desafiante. Además que como Denise y yo trabajamos de la casa, cuando los niños están haciendo homeschooling y haciendo las clases desde la casa, también perdemos nosotros un poco el espacio. Eso ha sido, yo creo, que lo más desafiante. Gracias, Gabriel. Mira, yo me voy a seguir un poquito el ámbito familiar y quiero volver a los 50 episodios del podcast. Cuéntame una cosa, Gabriel. ¿Cómo se te ocurrió el nombre del podcast? De nuevo, fue una conversación con Denise. Yo creo que en algún momento puse acá, aquí tengo mi cuaderno, y en este cuaderno yo voy poniendo todas las ideas que me van saliendo, y en algún momento hicimos como un brainstorming, así una lluvia de ideas para poder seleccionar un nombre, y yo creo que anoté unas 30, 35, 40 opciones, y se las mostré a Denise porque las decisiones importantes yo no las tomo sin conversarlo con ella. Entonces, ella, conversándolo con ella, salió el concepto de sazonar, de cómo combinar el concepto de sazonar con liderazgo. Y, y cuando salió esa idea, a ella inmediatamente le encantó. Y hacía mucho sentido con lo que yo también quería ir transmitiendo en los episodios de este podcast, porque sazonar, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, la sal, ¿qué hace la sal con la carne? La sal sazona la carne. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace la sal es que extrae de la carne el sabor que ya está dentro de ella. Y mi visión de liderazgo es que todas las personas tienen ciertas virtudes, fortalezas o luces dentro que están ahí, pero que todavía pueden salir más o pueden revelarse, pueden mostrarse más. Entonces, mi sueño era que con este podcast entregar ciertas herramientas fáciles y tips concretos para aquellas personas que quieren sazonar su liderazgo en el sentido de poder sacar a flote o revelar aquellas cosas que ya están dentro. Entonces, esa es un poco como la filosofía detrás del nombre, que es ponerle un poquito de aliño para que lo que la persona ya tiene pueda manifestarse hacia afuera y usarlo de forma pragmática en su día a día, liderando a otras personas. ¡Wow! Me encantó. Me encantó. Más encima conecta con el coaching, que como que dentro de cada persona hay un tesoro. Y este sazonar el liderazgo tiene que ver con descubrir, explotar y sacar el mayor provecho a este tesoro que hay dentro de cada persona. Me encantó la filosofía de tu podcast, Gabriel Furman. Han pasado 50 episodios y han pasado mucha gente, tremendos speakers que has invitado. Y yo te quiero preguntar, si tú tuvieras que mirar en estos 50 episodios, ¿cuáles serían 3 grandes aprendizajes para ti? Yo creo que un aprendizaje importante es lo siguiente. Los primeros 12, 13 episodios eran de hecho episodios solo. O sea, yo no tenía invitados. Y cuando quise empezar a traer invitados, dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a partir llamando a alguien o invitando a alguien a un podcast que está recién partiendo, que está
imperfecto, que está en proceso de desarrollo, que me lancé a hacer así nomás, improvisando un poco, conectado con lo que hablamos antes. Y uno de los grandes aprendizajes es que ha sido un viaje espectacular para mí de conocer a gente que yo admiro y que tienen conocimientos para compartir valiosos. Y lo que aprendí de eso es que, sin importar quién es la persona que yo admiro y que me gustaría invitar a mi podcast, me he atrevido a invitarlos para que me acompañen. Y por lo tanto, aprendizaje número 1 es el poder que tiene el ser proactivo en generar vínculos con aquellas personas que valoramos para aprender, tener conversaciones. Y eso es algo muy importante. Y quizás un consejo también para la gente que nos está escuchando, que quieren desarrollar un podcast o que quieren crecer personal y profesionalmente, es atreverse a conectar con aquellas personas que realmente valoran. Ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje, Felipe, es que he podido desarrollar también mis habilidades como host, como anfitrión, recibiendo a visitas y aprender a entrevistar. Un poco como tú lo estás haciendo ahora conmigo, que lo estás haciendo fantástico, increíble. Y ahora yo a este lado como guest, como invitado, me he dado cuenta, y este es el segundo aprendizaje, que las habilidades comunicacionales de coaching me han servido para poder facilitar conversaciones y hacer que mis invitados puedan abrir su mundo y compartir conmigo y con mi audiencia sus experiencias. Y quizás un tercer aprendizaje, el aprendizaje número 3, es que he podido yo aprender de cada uno de estos invitados y como tocar la puerta en su vida, en sus experiencias y que me han contado cómo lo han hecho y entender que toda persona que a veces se ve así como muy exitoso, que ha logrado empresas importantes o ha desarrollado proyectos que se ven muy atractivos, profesionales y exitosos, detrás de eso siempre hay una persona que es vulnerable, imperfecta, que se ha caído, que ha sufrido, etc. Entonces, como que me ha permitido a mí conectar con esa como humanidad compartida con cada uno de los invitados que he tenido. Muchas gracias, Gabriel. Es verdad, tuviste grandes invitados, grandes personas, pero esa humanidad que hay detrás y la generosidad con que vinieron a compartir su enseñanza, fabuloso. Sí, Gabriel, cuando estábamos en el coaching, en las clases, yo me acuerdo que había una pregunta que me encantaba tuya, que era cuando nosotros lográbamos aprender algo, cumplíamos un objetivo, tú nos decías, Felipe, ¿cómo vas a celebrar que lograste esto? Entonces, desde ahí, quiero compartir para ti la misma pregunta. Gabriel, lograste 50 podcasts. ¿Cómo te vas a celebrar que lograste 50 podcasts? Primero, yo creo que el hecho de poder tener una conversación contigo es una forma de celebrar. Y te quería agradecer por tu tiempo, por tu sencillez y por tu maestría también de cómo has facilitado esta conversación. Y yo en realidad empecé a celebrar, entre muchas otras cosas que están pasando, empecé a celebrar esto un poco anticipado, a pesar de que esto lo estamos quizás grabando hoy día y después va a salir en el podcast. Yo el viernes ya empecé a celebrar y para mí es muy importante celebrar. ¿Y qué es lo que hice? Básicamente el viernes en la noche, en la casa, con mi señora y con mis hijos, abrí una botella de vino, hice un salud y celebré contándole a mis hijos qué es lo que estaba celebrando. Porque mis hijos me dicen, oye, papi, ¿y tú apareces en YouTube? ¿Cómo puede ser que el papá está en YouTube o a veces está como grabando en la televisión? Así lo dicen ellos. Ah, el papá sale en la televisión. Entonces, ¿sabes lo que hice?
celebré con ellos, porque siento que ellos son parte de esto. Ellos son parte esencial de que hoy esté logrando el episodio número 50. Entonces celebré con una copa de vino, hice un salud, le agradecí a mi señora y le conté también más detalle un poco a mis hijos qué es lo que yo estaba haciendo, qué es lo que estaba logrando con el episodio 50 y también contándole a ellos un poquito más en detalle de en qué consiste un podcast. Le dije, mire, yo me junto con amigos, conversamos de cosas que me parecen entretenidas y después las conversaciones quedan grabadas, quedan inmortalizadas. Y el solo hecho de ver sus caras, de que ellos vean que el papá aparece en YouTube, ya es algo muy, muy, muy importante para ellos. Y esa cara me llena también de satisfacción. Qué rico. Te cuento un secreto. Yo quizás no fue el podcast, pero en algún minuto cuando estoy estudiando magia, porque he estudiado magia, Sí. hacerle un juego de magia a los niños y mirarles esas caras del papá lo que hace, o el papá influencer, youtuber como tú, claro que alegra el alma. Dejamos un concepto estacionado hace algún rato, Gabriel, del perfeccionismo inmovilizador. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, mira, yo desde aquí quiero darte el pase para que nos cuentes de tu próximo proyecto. Yo estoy terminando de escribir mi primer libro y como tú dijiste muy bien al principio, el nombre del libro es Cree del Cuento. Ya están los 10 capítulos escritos, estoy en la última etapa de edición y efectivamente este es otro proyecto mío que nació en pandemia, igual que este podcast de hecho. Nació en pandemia, tomé un curso y ya estoy concluyendo ese proyecto que también ha sido desafiante, también con muchos aprendizajes. Y este libro viene a proponer una solución al siguiente tema o desafío, que es de hecho el que yo también he enfrentado en mi propio proceso de crecimiento personal y profesional, que es el perfeccionismo paralizador. Es decir, no atreverme a hacer algo porque no va a quedar perfecto. Tiene que salir perfecto. Y también, este perfeccionismo viene muy de la mano con el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a qué pasa si no lo hago bien, el miedo a cómo seré evaluado. Y esto aplica a cualquier proyecto que una persona tenga en la vida, ya sea sacar adelante un emprendimiento, motivar a su equipo de ventas, o empezar un podcast, o escribir un libro, o tener una conversación que estaba pendiente con alguien importante. Cada vez que yo siento miedo, y por eso no lo hago, porque tengo miedo al que dirán, al fracaso, al no lo haré bien, este libro viene a proponer una solución de cómo pasar del miedo inmovilizador, que muchas veces se traduce en perfeccionismo, a ejecutar acciones que me permitan avanzar y seguir adelante. Y en el libro lo que yo propongo es un método de 3 pasos. Es el método BAC, que es visión, acción, calibración. Y eso es lo que yo propongo en este libro. Este libro entonces es una solución al miedo al fracaso, al miedo al no hacerlo bien, para que las personas puedan destrabar esa energía que los inmoviliza y les permita entonces accionar de forma consistente y avanzar hacia los objetivos que se han planteado. Me faltó algo, Gabriel. Yo sé que hay un concepto súper poderoso que a mí me encanta y a mí me fascina. Y no quiero que te lo guardes. ¿Por qué no lo dijiste? Algo tan maravilloso. ¿Podría hablarme un poco acerca del poder de la acción imperfecta? Sí, encantado. El poder de la acción imperfecta es el corazón de lo que yo propongo en este libro para pasar del miedo al coraje. ¿Cómo se transforma el miedo en coraje y ejecutar aquella acción que tengo pendiente pero que no me he atrevido a hacer? Es a través del poder de la acción imperfecta. El poder de la acción imperfecta, mira, te lo voy a contar con un ejemplo. Con el mismo ejemplo de mi libro. Ok.
Mucha gente me decía, ya, tienes que escribir un libro sobre este tema porque es parte de tus propios desafíos y creo que tienes una metodología simple y fácil para que la gente pueda avanzar. Y dije, pero espérate, pero ¿cómo voy a escribir un libro yo? ¿Y qué pasa si me sale mal? ¿Y qué van a decir mis colegas del libro si lo leen? ¿Y qué van a decir mis papás? ¿Y qué van a decir mis alumnos? ¿Y qué pasa si no sale perfecto el libro? Y por varios meses, Felipe, estuve así, paralizado, sin escribir una línea. ¿Cómo destrabé ese miedo a empezar el libro? Escribiendo de forma imperfecta. La única forma de pasar de ese miedo al no hacerlo, a empezar a escribir y avanzar hacia mi proyecto, que era poder tener un primer libro, fue a través de la acción imperfecta. ¿En qué se tradujo en lo concreto? En empezar a escribir, poner mis dedos sobre el teclado y empezar a escribir de forma imperfecta. Lo que salga, lo que venga de mi mente directo al teclado sin editar. Escribir de forma imperfecta. Escribe mal, pero escribe. Y lo que ocurrió fue que a través de esa acción imperfecta en el sentido porque es muy, muy por lejos de la expectativa que yo tengo de cómo el texto tenía que verse, pero si no hubiese sido por esa acción imperfecta, de escribir de forma imperfecta, yo todavía estaría contándote, Felipe, solamente del proyecto que tengo de escribir un libro, pero no hubiese empezado, y mucho menos estar terminando. Entonces, lo que me di cuenta, y en muchas otras experiencias de mi vida, es que la única forma de pasar del miedo paralizador a empezar a movilizar más adelante y empezar a concretar, o por lo menos avanzar hacia mis proyectos, es actuando de forma imperfecta. Lo que pasa es que el fantasma mental es mucho peor que lo que ocurre después cuando ejecutas la acción imperfecta. Yo me di cuenta de que en realidad haciendo o escribiendo de forma imperfecta, el miedo que estaba antes de empezar y que me tenía paralizado, empezó a debilitarse. Porque cuando yo actúo de forma imperfecta, ahora tengo material sobre el cual puedo trabajar. Mira, si no actúo, no hay material que pueda ser mejorado. Solamente puedo mejorar una vez que he actuado de forma imperfecta y después calibro el resultado que obtuve para luego hacer otra acción que me ayude a acercarme a mi objetivo. Y lo mismo pasó con este podcast. Hoy día, el episodio número 50, estoy acá celebrando contigo el episodio 50 únicamente porque el episodio 1, el 2 y el 3, y sobre todo los primeros, bueno, siempre van a ser imperfectos todos, porque la perfección, a mi juicio, no existe. Lo único que podemos hacer es ir mejorando permanentemente. Esto empezó justamente porque el primer episodio dije, ya, si espero que sea perfecto, a tener la cámara perfecta, a tener el micrófono perfecto, a tener la temática perfecta, a tener cada una de las palabras escritas de forma perfecta, quizás no haría nada. Entonces, la acción imperfecta me permitió pasar como de ese miedo al querer hacerlo de una forma ideal a ejecutar y en el tiempo, en el camino, ir mejorando. Excelente, te felicito, Gabriel. Me encanta ese concepto del poder de la acción imperfecta y ese regalo que nos hacemos nosotros mismos cuando decimos, da lo mismo. Si lo hago bien o lo hago mal, lo más valioso es avanzar. Y desde ahí, Gabriel, me gustaría que me contaras un poco cómo aplica eso al mundo de los negocios. Hoy día estamos saliendo por LinkedIn, una red de empresas. ¿Cómo ves hoy día tú que podría cambiar el desempeño de un líder si toma el poder de la acción imperfecta? Yo creo que para que un líder pueda actuar de forma imperfecta y así conseguir resultados sorprendentes, de alguna forma es inevitable pasar por un proceso de seguridad personal, de autodescubrimiento y de aceptarme como un ser imperfecto. Mientras yo más quiera parecer alguien perfecto o ideal, muchas veces más estancado estaré porque quiero demostrarle a los otros lo bien que lo hago. Entonces acá lo que se requiere
Es un trabajo de aceptación profunda de que soy un ser imperfecto y de que quiero aprender. Y eso requiere aceptar mi vulnerabilidad, aceptar que la mejor forma de aprender es haciendo de forma imperfecta y después ir calibrando. Y hay muchas técnicas que yo también enseño en el libro, de que para que una persona realmente pueda acceder al poder de la acción imperfecta, tiene que desarrollar lo que se llama un mindset de crecimiento, un growth mindset. Valorando el esfuerzo, y no solamente los resultados, sino que el esfuerzo, ya que el esfuerzo está mucho más en mi control que los resultados mismos. Pero cuando un líder se da el permiso de eso, lo que ocurre son cosas sorprendentes, porque da un espacio para que él y su equipo puedan experimentar de forma innovadora. Para que eso ocurra, es fundamental también que en la empresa, en la organización, se pueda crear un clima de seguridad psicológica, psychological safety, y de confianza. Sin un contexto emocional de confianza, donde la gente se atreva a poder probar de forma imperfecta, sin eso es imposible la innovación o crear soluciones que sean competitivamente valiosas. Y cuando un líder logra eso, en verdad, desde el ejemplo, es la mejor forma, puede transmitir eso a su equipo y entonces generar resultados sorprendentes. Una vez se hizo un estudio importante en Google donde se buscó cuáles eran las características de un equipo perfecto. Eso es lo que Google quería encontrar. ¿Cuáles son las características de un equipo perfecto de alto desempeño? Y bueno, haciendo un cuento corto, una de las cosas que se encontró es que era un equipo o un sistema humano donde había seguridad psicológica. Es decir, que la gente se atrevía a ser quien era, a probar, y donde el error no era castigado, sino que era visto como una oportunidad de mejora. Seguridad psicológica. Lindo concepto. Nos permite atrevernos. Y quizás la pregunta para todos los que nos están escuchando es cuánta seguridad psicológica yo doy a mi equipo, ¿no? Porque de repente hasta fácil pedir, yo quiero un ambiente de seguridad psicológica para mí. Pero el desafío quizás está en cuánta seguridad psicológica estoy yo trayendo a mi equipo. Sí. Gracias, Gabriel. Y mira, quiero ir cerrando esta entrevista de celebración de tus 50 episodios y te quiero invitar a que esa fuerza, esa llama que hay en ti, cierre con cuál es tu invitación hacia adelante para todos aquellos que nos están escuchando. Yo quería invitar a toda la gente que nos está escuchando ahora en el episodio 50, y esto va a quedar grabado para la posteridad también. Los quiero invitar a creerse el cuento de forma sana. Mucha gente confunde el concepto de creerse el cuento con la arrogancia o con el orgullo. Creerse el cuento es justamente lo opuesto. Es la seguridad personal interna que de hecho no necesito demostrarle nada a nadie. Y yo sé que en este momento hay mucha gente que está sufriendo porque quiere algo y no es capaz de ejecutarlo por miedo a equivocarse, por miedo a lo que dirán los demás, por miedo a no hacerlo perfecto. Y yo quería cerrar, Felipe, en realidad esta celebración, celebrando no solamente contigo, sino que mi celebración se va a multiplicar cuando yo pueda ver también que otras personas están concretando los sueños que se han propuesto, como lo estoy haciendo yo hoy día acá. Yo también creía que esto era imposible, quizás hace 5 o 6 años. Esto no ha sido fácil para mí llegar hasta acá. Han habido sufrimientos, he tenido miedo, aún tengo miedo del qué dirán y si no sale perfecto, etc. Pero creo que mi mensaje final es que si yo lo he logrado, muchas otras personas que desean lograrlo también pueden hacerlo. Y en realidad nunca estamos preparados al 100% para nada. Por lo tanto, mi mensaje final es invitar a aquellas personas que quizás si se sienten frenados por el miedo o la inseguridad, los invito a probar el poder de la acción imperfecta. Y no tienen que ser cosas como grandiosas y que todo el mundo sepa. Haz hoy algo que te incomoda. Aprende a estar cómodo con estar incómodo. Date el permiso de explorar cosas nuevas, porque muchas veces podemos ser nuestros propios enemigos.
Nuestra mente puede ser lo que más nos está limitando. Y no hay que creer todo lo que piensas. Si tu pensamiento te dice, uy, ¿qué pasa si no sale bien? ¿Y qué dirán los otros? Es que tiene que ser perfecto, pero es que tú no eres suficiente. Mírate cómo está tu perfil en LinkedIn. Está bien, todos queremos mejorar, pero no creas todo lo que piensas si que tus pensamientos te están limitando. No los escuches. Elige aquellos, los pensamientos son gratis. Elige a aquellos que te van a ayudar a movilizarte hacia donde tú quieres. Y por lo tanto, mi llamado final es como, yo lo veo, esto que estoy escribiendo en mi libro, más que un libro, es como una misión, un movimiento que yo quiero generar para todas aquellas personas que quieran, obviamente. Si la persona no quiere y siente que ya está satisfecha con lo que tiene, está bien, 100%. Pero si hay alguien que quiere lograr algo y tiene miedo a ejecutar aquellas acciones que lo van a llevar a eso, mi invitación es a actuar de forma imperfecta y empezar a movilizarte y accionar hoy. ¡Wow! Muchas gracias, Gabriel. Me dejaste desprendido. Me di cuenta que efectivamente muchas veces como que nos autosaboteamos. Sí. Y tomo tu invitación de creernos el cuento de la acción imperfecta, de movernos, y ya me imagino que cuando compre mi copia me va a llegar con una buena autógrafo. Así que, Gabriel, ¿qué más que decirte? Que míralo, mira la cámara, mira los ojos. Imagina que está toda esa gente ahí que te vean vibrar, que te vean feliz, porque hoy día celebramos tus 50 episodios de podcast, así que nos empezamos a despedir mirando ahí al público, a la audiencia, y nos vemos, ojalá, en el futuro. Muchas gracias, Gabriel. Yo, Felipe, solamente quería cerrar, ¿sí? Agradeciéndote a ti, porque yo creo que este espacio se creó gracias a que conversamos un par de veces por WhatsApp y tú aceptaste también tomar este rol de ser anfitrión en mi podcast, y te quería agradecer mucho por el rol de cómo lo hiciste, que me pareció fantástico. Muchas gracias, Gabriel. Yo me siento tremendamente honrado. Pero no te voy a dejar cerrar a ti, porque quiero que te miren a los ojos, que tú mires a esa cámara y mires a la gente, porque 50 episodios se logran cuando te crees el cuento y crees en la acción imperfecta. Así que muchas gracias. Ese fue el episodio de hoy y nos vemos en el 51. Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.